Un misterioso encuentro con un extraterrestre, la peligrosa amistad con un vampiro humano, una sesión de tarot con un ser hermafrodita. Son algunas de las increíbles anécdotas que nos revelará nuestra invitada. Esta noche trataremos el tema peligrosas peripecias de una vidente. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio 549 con un tema que tiene que ver con... Vamos a ver, ¿cómo lo podemos explicar? A lo largo de los siglos han habido personas que han tenido esta capacidad de ver más allá de lo evidente, como los Thundercats. Personas que han podido visualizar el futuro. Recordaremos el oráculo de Delfos en Grecia, el oráculo de Pachacamac en el antiguo Perú. Y entonces estas personas persisten o están en nuestra sociedad practicando las diferentes mancias, ¿no? La quiromancia, la cartomancia, y así por el estilo. Hace unos años atrás conocí a una señora que tenía esta interesante habilidad de visualizar el futuro. Y dentro de su campo, una persona pues pero muy acertada. Hizo una gran amistad con ella. Y bueno, su oficio o su don o su mágica labor la llevó afuera del Perú, a los Estados Unidos, donde radica desde hace muchos años atrás, con éxito, ¿no es cierto? Se ha presentado en medios de comunicación, en la televisión norteamericana, etcétera. Pero yo siempre recordaba las sabrosas conversaciones que tenía con ella, en la cual me contaban pues las anécdotas que le había tocado vivir a lo largo de su labor profesional, ¿no es cierto? Historias francamente increíbles, ¿no? Y que algunas de ellas inclusive me llegaron a impresionar tanto que me vi involucrado en una de ellas de una manera francamente sorprendente. Así que esta noche decidí invitar, sabía que se había venido a Lima, y decidí invitar a esta señora para que comparta, así como yo me sorprendí y me maravillé y me asombré hace muchos años atrás cuando la conocí y empezó a contar sus anécdotas. Pensé que sería interesante que estas mismas anécdotas las compartiera con todos ustedes, queridos amigos, ¿no? Porque francamente son alucinantes y que de una manera, pues, como siempre digo, cuestionan el concepto de realidad que todos tenemos. Y es de una manera también, como no, un homenaje, ¿no?, a todas aquellas tarotistas, ¿no es cierto? Personas que de una manera tienen este don y que ayudan a muchas personas, ¿no?, a resolver problemas cotidianos, problemas de salud, problemas de amor, problemas de trabajo, ¿no? Y que justamente acá, después de mi programa, pues hay una destacada tarotista, ¿no? Sofía, ¿no? La vibra de Sofía, ¿no? Gran compañera de trabajo, con el cual con mucho gusto les tenemos siempre la posta todos los sábados y domingos, ¿no? Entonces a esa estirpe de adivinadoras que vienen desde inclusive del antiguo Egipto, ¿no es cierto?, en el cual ellas en los oráculos, en las videncias, tenían esta capacidad de ver más allá del tiempo y del espacio. Vamos a dedicarle este programa a todas ellas con mucho cariño en el momento en que tengamos aquí a nuestra invitada de esta noche para que comparta pues estas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida. Sabemos que entrar en el tema de lo desconocido tiene sus bemoles, tiene sus riesgos, tiene sus peligros. Es por eso que esta noche hemos titular justamente Peligrosas peripecias de una vidente. Así que no se pierdan el programa, que va a ser muy, muy entretenido y muy interesante, ¿no? La posibilidad de ver más allá del tiempo y el espacio, la posibilidad de adelantarse a los acontecimientos con el fin de advertirlos. Es algo que todos tenemos, dicen, y que el hombre de las cavernas lo tenía mucho más encendido, prendido, porque era una cuestión de sobrevivencia.
y que a lo largo de los siglos esta capacidad de intuición se fue apagando, ¿no? Dejando entrar al aspecto racional de nuestro cerebro, ¿no? Y actualmente somos más racionales que intuitivos, pero pareciera que en los últimos tiempos se está dando un revival con respecto a lo místico. Usted de constancia de eso son las decenas de llamadas que recibimos todos los fines de semana de personas que nos cuentan haber tenido, a veces sin querer, experiencias de clarividencia, de clariaudiencia, de percepción, en el cual eso le ha ayudado y los ha advertido de a veces hasta de peligros. Así que no se pierdan esta noche nuestro programa Peligrosas Peripecias de una Vidente. Son las 8:15 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos con nuestro programa. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, esta noche para mí es una noche muy especial, ¿no? Porque me he encontrado pues con amigos en el cual pues han formado parte de capítulos de mi vida, que yo lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Estamos hablando de Óscar Flores Conilla, con el cual hemos hecho investigaciones en Pisco, nos pasaron cosas alucinantes. Como no te acuerdas, Óscar, esa vez cuando yo sentía que alguien me estaba mirando en mi habitación y veo una cara. Y entonces yo me acerco y era en realidad el reflejo de la luz del sol sobre un almanaque. Pero yo agarré y tomé la foto a ese almanaque. Era un efecto de luz y sombra, nada más. Bueno, queridos amigos, lo que pasó fue que yo después comparé ese rostro que había tomado con otro rostro famoso, que es el rostro de la Sindone, o del rostro de Cristo, ¿no? El que está en la Sindone, en la sábana santa, la sábana de Turín. Bueno, el manto de Turín, y es exactamente lo mismo. Es una cosa que nunca he compartido con ustedes. En fin, hay tantas cosas alucinantes que nos ha pasado, Óscar, a nosotros, ¿no? Y los hermanos mayores que se estaban viendo cuando hicimos el experimento. Haz memoria. ¿Qué pasó ahí? Habían 2 hermanos mayores a tu costado. Ah, te lo describí y uno de sí. ellos se parecía a uno que está grabado, pintado en las cuevas de Tassili. Sí. Haz memoria y te... Sí, claro, me acuerdo, ¿no? Me pasó muchas cosas alucinantes. Pero entre otras cosas, yo hace unos años atrás conocí a una dama con la cual me reuní a conversar con ella acerca de sus experiencias, anécdotas, y francamente fue una de las noches más alucinantes de mi vida, compartiendo las experiencias de la vidente, sanadora, tarotista internacional, Narya Castañeda, que está aquí con nosotros. Ella ha hecho una carrera muy interesante en los Estados Unidos, se ha presentado en medios de comunicación norteamericanos, y bueno, yo quería invitarla aquí para que comparta un poco sus historias, así como a mí me asombró, comparta con ustedes. Señora Naya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias y ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación y saludar a mi pueblo peruano, pues que siempre es muy grato estar en casa, ¿no? Y te sientes tan lleno de esa energía pura y positiva, ni bien bajas del avión, ¿no? O sea, para mí es algo muy emocionante y gratificante estar acá con ustedes, ¿no? Y compartir un poco de todo lo que he vivido durante mi trayectoria de 25. ¿Cuántos años en este tema? Vamos a hablar practicándolo. Empecé a los 27 años, yo no llevo cumplir 52 años, Ya. pero mis experiencias empezaron cuando yo tenía de 4 a 5 años de edad. Cuéntenos, ¿cómo así es que empezó con esto del tarotismo, de la sanación? ¿Cómo O empezó? sea, lo que pasa es que es un poco, yo sé que esto va a ser un poco controversial, pero Ujú. esto me pasó. Claro, tal cual. Entonces, a los 5 años tuve una especie de un shock muy fuerte, como digamos un trauma. Era una criaturita y de Ya. pronto era una niña de 5 años y ya tenía periodo, creo yo. Entonces, Caramba. sí, entonces todo comenzó así. ¿Por qué lo Ya. cuento? Ujú. Porque parece que en ese momento, cuando yo he visto este tipo de sangrado, Ujú. me asustó, obviamente, Lógico. y estaba en el dormitorio Claro. y empezó con la telequinesis, ¿Así? porque estaba las luces, las lámparas, me acuerdo, los focos eran 6 de la tarde, ¿Ya?
y de pronto yo me vi y estaba muy asustada y miraba y los focos empezaron a apagarse, se encendía, oscilaban. Ah, caramba. Entonces yo realmente, pues, ¿qué vas a pensar? Esas cosas, una criaturita. Claro, una niña de 5 años. Entonces mi madre obviamente llegó corriendo, terminé, no, yo te voy a decir una cosa, mi infancia como que no ha sido una infancia normal, ha sido Normal. muy difícil para mí. Ya. Y tal es así que hay mucha gente que me dice, ¿por qué no escribes su libro? Cada vez que voy a empezar me pongo a llorar, entonces ahí lo dejo. O salte esa parte y ya después escribe la... Ahí lo dejo. Claro. Entonces empecé prácticamente como telequinética. Ya. Después los médicos confirmaron, después de un proceso, hubo un médico que había llegado de Alemania y confirmó que efectivamente yo ya ovulaba para Ya. ser tan niña. Entonces viene el problema, pues mamá, que cuídate, que no te sientes, que entonces Claro. es muy difícil. Pero yo Sí, empecé sí. a ver ya el aura, empecé a Tan ver chiquita. empecé a ver a la persona tal como es, o sea, yo Ya. podía verlos a ustedes y yo le decía, mamá, ¿por qué dice esta señora que es tu amiga si no es tu amiga? Yo la veo que habla de ti y se lo decía adelante. Sí, porque pues usted habla mal de mi mamá. Le decía. Y mi mamá me decía, cállate. Y entonces, Está chiquita. pero yo tenía 6, 7 años, Ya. entonces yo miraba todo y eso me hizo ser introvertida totalmente. Es que es Ya. impresionante cómo uno va Sí, evolucionando. pues. Porque me asustaba, inclusive en la escuela, ¿no? Veía yo a los niños, veía, como te digo, podía ver el aura, a los niños con malas intenciones, las Ya. niñas, ¿no? Era un poco como las películas que las pasan ahora. Claro, ¿no? O Y que sea, uno podía ver las intenciones de las personas, ¿no? claro, claro. Yo quise bloquearlo, pero no pude bloquearlo. Pero tuvo la comprensión de la familia O sea, o tampoco por no ahí. creas, porque en esa época este era un tema tabú, ¿no? Tabú. Más la parte médica o clínica que se puede decir Claro. y lógica en ese momento. Entonces no podías tú por ahí andando gritando, decir que eso pasa con tu hija, ¿no? Entonces Sí, pues. definitivamente estaba metida con sacerdotes porque llegó un momento que vi un sacerdote muy, muy agradable, pero Ujú. dijo que estaba poseída, ¿no? Entonces, Ah, caramba. porque como hacía volar entonces me gustó a mí. Que hacía volar las cosas. Los focos, Ya. la energía, o sea, llegó un momento que yo lo veía como juego, me Ya. gustaba, yo me echaba en mi cama y hacía, entonces miraba y las apagaba, y o sea, ya era un juego para Claro, mí. ¿no? Claro. Entonces, eso se ha dado ya de grande también. Yo a mis hijos, cuando había un momento de mucho enojo, le decía, los voy a agarrar y los voy a mirar y los voy a poner en el techo y los voy a hacer así, le decía, ¿no? Ya. Entonces, ya me miraban pero siempre, estoy muy contenta, Claro. muy armonizada que Claro. puedo hacer eso, o estoy sumamente enojada que Claro. puedo hacer eso. Como en la ¿no? película Carrie, Ya. ¿no? Que empieza a mover las cosas, vuela la gente, una cosa No, yo alucinante. te prendo el televisor y te lo apago. Y así lo desenchufes igual. Ah, sí. Ah, sí. Y esos son experimentos que los he hecho en familia, ¿no? Con mis hijos. Porque mis hijas me dicen, mami, no, yo te desenchufo el televisor a ver si vas a hacerlo. Pues desenchúfalo, pero yo matándome la risa. Claro. Mami, tú no puedes hacernos eso, mamá, por favor. Entonces, pero son cosas Claro. que, bueno, como te repito, aprendí a enfocarlo de esa manera, Claro. ¿no? Ahora, bueno, a lo largo de su vida, pues le han pasado una serie de cosas, Ujú. las peripecias de una vidente, una persona que se dedica ya, ¿no es cierto?, a ayudar a los demás Ya. en sus problemas. Y he tenido algunos episodios que francamente son alucinantes, ¿no? Ujú. Un día me comentó, y me gustaría que comparta eso, acerca de Claro que que sí. una noche, no sé, una tarde, a su consulta, llegó una persona muy, pero muy extraña que cuando usted le estaba leyendo no salía nada. Ujú. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Ok, fíjate tú, este señor me buscaba, fue en la época de la bomba de Tarata. Ya, claro, coche Ya, bomba. de Ah, coche bomba. Entonces, pues, este señor había pedido citas constantes y yo le había rechazado, lo rechazaron. ¿Por qué? No lo sé, pero le cancelaba siempre la cita. ya. Entonces, hasta que un buen día, en esta época, el padre de mis hijos me dice, Narja, este hombre, por favor, tienes que atenderlo. Y te puedo asegurar, tiene una cara de extraterrestre única. Y le digo yo, ¿Cómo ¿por qué? cara de ¿Por qué? extraterrestre? Porque mi esposo en esa Ya. época era fanático de los extraterrestres desde Ya. siempre. Claro, claro, claro. Entonces, le digo, ¿por qué me dice que te me dijo, Narja, tiene una cara de conejo? Porque es un conejo. Es un conejo humano. Era un conejo humano. Entonces yo le digo, ay, bueno, le digo, ya que pase. El hombre estaba de verdad muy desesperado. Entonces Ya, yo me impacté con su presencia física, ya. porque era un hombre muy blanco, transparente, no esos blancos, era un color acerado. Acerado. Así, acerado, los ojos eran verde,
como el agua, pero Ya. no el verde normalmente, es un verde claro, pero es un Como poco transparente, era como como un hombre transparente. medio Como, transparentoso. mi ex ¿No? esposo me decía a mí que era como les llaman a estas personas que no tienen colores, como le Ya, llaman? albinos. Albino. Ya. Entonces era una cosa así. Ya, Y la verdad sí, era un conejito, ¿ah? ya, Era un conejo muy agradable. Entonces me ya. dijo, bueno, estoy acá porque la necesito. Le digo, bueno, a ver, vamos a ver las cartas. Se agarró mis cartas, pero no sentía su vibración en las cartas. Ah, caramba. Entonces dije, ¿qué es esto? Primera alarma, primera alerta. Dije yo, ¿qué es esto, no? Claro. Entonces me miró y ¿Nunca me le había dijo, pasado eso antes? no. Me Ya. dijo, lo que pasa es que las cartas es otro tema también. Yo Claro. agarré cartas porque estaba embarazada de mi hija y vino una astróloga queridísima y me dijo, Narja, te regalo estas cartas para que la vibración de la gente cuando tú las tocas no la absorba tu niña. Ah, caramba. Ahí empezó el tema de las cartas, Claro, pero yo no claro. trabajaba con cartas. Ya, ya. Entonces resulta que este señor, pues le digo, a ver, le pongo la mano, ¿no? Ujú. Mire, yo soy muy lógica en mis cosas, Ya, en lo que hago, ok. en lo que veo. Ujú, Analizo mucho. Quizás Ya. eso no está bien, pero bueno, ujú. es parte de mí. Claro. Y le pongo la mano y saqué la mano y lo quedo mirando y él me dijo, por favor, siga. Entonces vuelvo a poner la mano y yo le digo una cosa, fue un viaje mental, diría yo, porque Ujú. solamente fue mi mente, acá no hubo que yo me desdoblé, porque Desdoblez, sería, nada. no, sería Ujú. mentir eso, ¿no? Claro. Fue un desdoblamiento mental, digamos, ¿no? Ujú. Solamente, lo único que yo, a la hora que yo sentí que volé, vi una especie de luz muy rápida. Solamente tocándole la mano. Sí, Ya. sentí, era como un flash de luz, era una cosa así, como las candelillas para Navidad, esas que se Claro. encienden. Ese tipo de luz fue el que vi cuando lo toqué. Ya. Cuando yo miré, yo ya estaba en otro sitio. Ya. Yo lo único que hice fue, es más, yo pensé que de repente estaba en el desierto de Sahara, o sea, por allá, porque, Claro. pero yo veía lomas y vi como un oasis. Ya. Era un oasis. Ya. Entonces yo digo, ¿qué hago acá? Entonces él me dijo, por favor, siga. Entonces cuando yo digo, ¿qué hago acá? En ese momento yo he sentido en mi cabeza que me entraban, o sea, había una conexión de números y símbolos. Ujú. Entonces yo empecé a mencionar los símbolos y los números. Ya. Y me hablaban de coordenadas. Ajá. Entonces yo repetía. Entonces le digo, bueno, me dicen esto y él empezó a anotar. Y yo hablaba como qué sé yo, Claro, de o sea, manera hablaba, inconsciente. Claro, hablaba. Y el hombre la anotaba. información que recibía, simplemente la estaba transcribiendo. Sí, y yo, o sea, yo veía así en mi mente, así como veo los anuncios, miraba, yo veía, o sea, que en mi mente estaba todos los símbolos que ellos me transmitían, ¿ah? Ya. La verdad que fue espectacular. Me dio un poco de temor, ¿no? Porque era mi primera experiencia, pero me gustó, porque a mí me gusta todo este tipo de ¿Y cosas. quién era él? Bueno, él venía, me dijo él, yo le pregunté, ¿por qué tú has adoptado la forma de humano? Me dijo, bueno, nosotros, me dijo, somos de un grupo, que ahorita ya te voy a decir cómo me dijo el sitio donde venía, era de Orión, Orión. Ya. de la De la constelación. constelación de Orión. Sí, Ya. ellos eran de Orión, pero ¿qué pasa? Que el planeta, no solamente la Tierra, sino todos los planetas que el ser humano, el hombre conoce, Ujú. ellos están como, digamos, son como tus protectores, como tus guardianes, Ya. que ellos están tratando de ayudar a la humanidad, o sea, no se involucran en cambiar algo, porque no pueden, No porque hay pueden. leyes, ¿no? Ok. Narja, te voy a pedir que hagamos una pausa, que está Claro que interesante el sí. relato, y luego de la pausa vamos a regresar, ¿no? Claro que Está francamente alucinante. Son las 9:46 de la noche en todo el Perú y también en Orión. Ya regresamos en nuestro programa. No sé si en Orión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Esta noche estamos tratando el tema peligrosas peripecias de una vidente. Estamos con la tarotista internacional Narja Castañeda, que está de visita aquí en el Perú y justamente está compartiendo sus experiencias, ¿no? A lo largo de su extensa carrera. Narja,
Bien, entonces tú me decías de que lograste conectarte con esta persona Ujú. y venía de Orión, ¿no? Él me Ahora, dijo, o sea, ¿ sí. por qué había venido a buscarte? Porque lo que pasa es que eso es lo más curioso, porque me vieron buscar. Y él trabajaba en el banco de crédito que vi ahí. Ajá. Entonces, cuando pasa la explosión de De Tarata. Tarata, él puede entrar a rescatar gente. Inclusive, Él te dijo eso. por supuesto, inclusive por otro No, personas. Yo por me enteré, otro canal de otro canal de información. información, me enteré de que habían sido rescatada gente que no sabían cómo, porque ni siquiera los bomberos habían podido entrar, pero encontraron un grupo de personas Ah, caramba. afuera. Eso no se sabía. Ya, bueno, ya lo saben. Entonces él Ya. me cuenta eso, Que él entró a rescatar que él personas. empezó a sacar gente. Pero a la hora que hace la explosión, obviamente él se daña. Ya, Entonces, mira, me dijo, yo estoy acá porque necesito sanarme. ya. Y esto no me va a sanar un médico normal. Claro, porque no era humano. Claro, yo lo miraba y me parecía mentira. O sea, sí, sí, o sea, mi cabeza estaba... Racional, No, no piensa que de repente una persona que te por está inventando una supuesto. historia. Claro, no No era, sé, digo. yo tenía las coordenadas en mi cabeza. Ya. Yo tenía los números. Claro, Es más, claro. yo le pregunté a él qué cosa era. Era eso. Entonces él me dijo, estas coordenadas son la nave que va a llegar a Chilca. A Chilca. Sí. Yo en esa época no Justo sabía donde vamos a Chilca. hacer la vigilia. Me dijo, la nave que va a llegar a Chilca, pero me habló detrás del cerro. Ya. La verdad, nunca pregunté de qué cerro, Bueno, pero me Cerro dijo La detrás del cerro. Estrella, Me La dijo, Mina. estas coordenadas Ya. son para yo saber. Le dije, pero ¿por qué? Si tú eres una persona de allá, Ah, ¿por qué es que no pueden tener contacto? Claro. Me dijo, por el problema que yo tengo. Estoy Ah. muriéndome. ah, caramba. Entonces, se ha abierto la camisa y me ha enseñado el hombro. Ya. Señor, yo dije, ahorita salen gusanos de eso. Que era una cosa. Me quedé es que me quedé, le digo, no, ¿qué hace usted con eso? O sea, Claro, una persona humana no podría estar con una por herida así. supuesto, le digo, pero ya pasó la explosión de Tarata, me dijo, necesito yo esas coordenadas para poderme ir a cenar. Ya. Efectivamente, yo le digo una cosa, después que él se fue, bueno, me contó por qué tenía, Ajá. tenía el cuerpo de una persona, porque si es extraterrestre, yo tengo idea, Mm. o sea, es Que es diferente. que es diferente. Me dijo, no, nosotros los que venimos de allá, entramos en los fetos, vivimos, pasamos toda la evolución, el ciclo que tiene el ser humano Ya. para poder vivir. Por eso es que los extraterrestres, tú los ves, Ajá. entran y salen, no se quedan. Algunos sí, y eso te digo, sí, eso sí es cierto, viven en el mar, hay Ah. una especie de vida en el mar. Claro, hay varias civilizaciones. Claro, ¿no? pero Mm. la mayoría salen, no pueden estar acá. Ya. Entonces, quedarse tanto tiempo. Entonces, eso fue lo que él me contó. Yo Ya. dije, O sea, pero él era "Ay". era un empleado bancario, que uno ve un empleado bancario un cajero que le atiende a uno, y uno puede que es un extraterrestre. No, y el asunto es de que Qué a él lo alucina. habían dado en adopción, o sea, a Ah. él lo habían adoptado en la Argentina. Ya. O sea, él nació, lo dejaron en un centro de adopción Ajá. y ahí lo adoptaron. Siempre se habla de la teoría de los infiltrados, pues, ¿no? A Así través es. de personas adoptadas. Sí, y lo adoptaron, porque Ya. él me contó ya su historia, ¿no? Ya, ya. Y por cierto, me visitó un mes después para despedirse porque ya no se podía quedar, ya se iba. Ya se iba. Ya se, y me O sea, invitó. logró Por contactarse con su supuesto, nave. llegó y sano y bueno, pero me dijo que en el momento que él o sea, se iba, Ujú. obviamente no se iba a llevar ese cuerpo, ¿no? Sí, pues. No, ya volvía a su esencia, ¿no? Claro. La verdad que fue una locura. Cuando yo salí, le dije a mi esposo en esa época, le digo, oye, me dijo, Nardia, ¿eres extraterrestre o no? ¿Era un alien o no? Y yo lo miré y te juro que me senté, me temblaban las piernas y le dije, Claro. de verdad, que tú deberías ser un detector de extraterrestres porque Que se dio que cuenta. sí era, ¿verdad? No, pero yo y tengo me una dijo, cosa- es que yo lo sabía, Narja, yo lo miraba Sí. y yo sabía que ese hombre no era un ser humano. Mira, yo te digo una cosa, Nadia. Yo he ido pues a muchos congresos, ¿no? Ujú, En el Perú, ujú. afuera, ¿no? Y en estos congresos hay mucha gente rara también, ¿no? Claro. Pero hay gente que uno se acerca a uno lo ve en el auditorio y tú lo quedas mirando. Y no sé por qué sientes de que ese pata ese no ha nacido en la tierra, ¿no? Es caras muy extrañas. Es que la vibración Se siente algo energética es raro. diferente. Se La vibración siente- energética es diferente, Sí. completamente.
es otro tipo de vibración energética. Claro, no nací en la tierra. No, pues no, definitivamente no. Sí, es una sí. cosa bien, bien interesante para mí. Y si te voy a hablar de más cosas, te voy a mentir. Esa ha sido la experiencia más grande que he tenido. Y después, pues en algún momento que me iba de viaje con mis hijos, de pronto una nave, no era una nave en sí, era un objeto volador que nos seguía. Ujú. Y mis ¿En hijos dónde? ¿Por dónde? nos íbamos para Huancayo. Te estoy Ya. hablando hace muchos años. Ok, ok. Y en la carretera, ¿no? Y mis hijos, mami, mira, un ovni nos está siguiendo. Y yo volteo. Y era una cosa que parecía como un cascabel que les ponen a los gatitos. Ajá. De esa forma tenía. Y no Ya. era tan grande. Y nos seguía. Y avanzábamos y nos seguía, y nos seguía, y nos seguía. Hasta que llegó un momento en que se desapareció. Nosotros nos quedamos así. Ah. ¿Qué es interesante? Bueno, es que justo la carretera central es una zona caliente, ¿no? No tengo muchos testimonios, mucha gente, en la zona de Ticlio, por ejemplo, ¿no? Ujú. San Mateo, bueno, en Ujú. fin. Luego, un día que me comentaste una historia acerca de lo que tuviste un encuentro con un hermafrodita, Ya. ¿no? Hermafrodita, el hermafroditismo, ¿no es cierto? Es aquella, ¿no? Es una condición, digamos, fisiológica en el cual una persona puede tener dos sexos, pero generalmente hay un sexo predominante y el otro es defectuoso, Ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser una persona que tiene, son las diferencias del día y noche, podemos hablar de este tema, puede tener un aparato reproductor masculino, un pene, digamos, y tiene la vagina defectuosa, o viceversa. Ujú. Pero tú me comentaste, porque eso existe en ese tipo de casos médicos, digamos, ¿no? Pero tú me contaste, es una cosa alucinante, que un día tuviste un encuentro con una persona que supuestamente, aunque eso, digamos, la ciencia lo niega, pero bueno, tú lo puedes que tenía un hermafroditismo perfecto. Sí. O sea, funcionaba como hombre y como mujer. ¿Cómo, Claro. cómo fue esto? Bueno, te cuento. Lo que pasa es que cuando yo comencé a los 26 años me venía cada cosa rara. Es que yo decía, ¿por qué? Y yo no entendía, pero como te repito, el nivel energético es totalmente diferente. Entonces Claro. esta señora es una doctora. Ya. No, Es no digamos el No, nombre. no voy a decir nombre, es Ok. extranjera. Ya, ok. Y bueno, llegó, se sentó, yo la miré y dije, pues como toda la gente van a ver por curiosa para ver si eres una charlatana o no, Claro. si eres una mentirosa o no. O sea, eso pasa. Claro. Entonces cuando la veo a ella y ella es bioquímica, entonces la veo, entra y le agarro la mano y me queda, y a la hora que agarro la mano, el contacto que tengo con ella, no vi, o sea, no vi el espíritu de ella, vi el eclipse lunar. Perfecto. lunar. O sea, vi en su cabeza la luna y el sol juntos. ¿no? Juntos. Así, Ya, como como una un simbología. eclipse. Un eclipse, así, ¿ah? Ya, ok, ok. Y la quedo mirando y le digo, ¿por qué veo un eclipse en tu cabeza? Y me dice, no te voy a contestar. Sígueme. Ya. Entonces yo seguía, pero esa señora no se inmutaba. Entonces yo le dije, bueno, yo veo acá 3 niños en el aire como perdidos, no, o sea, abortos. Ujú. Me dice, yo no tengo hijos. Y la sigo mirando, yo soy bien terca, ya soy muy necia. Ya cuando ya me entra el... Claro, me transformo ya, Claro. me transformo en E.T. allá, de verdad. Ya. Entonces pues dije, y de pronto había un niño de 5 años al lado de ella. Le digo, pero yo veo otro niño, pero es niño vivo. Ya. Y me miraba a ella. Ya. Entonces cuando en ese momento veo el espíritu de una monja que se acerca y me da el nombre, pero un nombre ruso. Ya. Ahí recién ella se inmuta. Ya. Los ojos, uy, dije, ya la tengo. Dije Ya. yo entre mí, Claro. qué alivio, ¿no? Y la monja me empezó a hablar. La monja que era un espíritu. Ujú. Ya, ok. Me empieza a hablar acerca de ella, mandarle mensajes. Entonces ella empieza a llorar. Me dijo, cuando tú termines, yo te voy a contar. Ujú. Mira, me dijo, el eclipse es el símbolo que a mí me marca por esto. Yo soy hermafrodita. Ujú. Esos niños que tú has visto, me dijo, cuando yo empecé mi periodo de menstruación, ¿no? Ujú. Pues yo era una niña de 12 años, criada en un convento, hija de un ministro, de un embajador Ujú. en Rusia, Era rusa ella. el papá. El papá. Ok. Entonces, imagínate, me dice, de pronto empieza el periodo, Ujú. pero ella se siente muy mal porque se ve y las dos cosas estaban funcionando, ¿no? Estamos hablando de esperma y de sangre, ¿no? Claro. Tal es así que ella es, como te digo, es científico. Ujú. Entonces ella me dice Tiene los dos sexos. los dos sexos Sí, y los sí. dos funcionan. Entonces ella me contó en esa época
que en ese entonces, te estoy hablando del año 87, 88, solamente existían 21 casos en el mundo en ese entonces con este tipo de situación. Entonces ella se autoembarazaba, obviamente le tenían que crear los abortos. Entonces cuando ella llega a los 16 años, el padre al ver eso dice, algo tengo que hacer, lo cambian, se va a Estados Unidos y ella crece en la NASA. En la NASA. Desde los 16 años o sea, hasta la los NASA, 26. la NASA la jaló para analizarla. Y ella me dijo, tú no sabes los experimentos que encuentras de la gente. Me dijo, tú no tienes idea. Entonces Tremendo. estuvo desde los 16 años hasta los 27 años que salió su carrera. Entonces al ver eso le dicen, bueno, la analizan y todo, le dice, ¿qué es lo que predominaba? Predominaba más en la parte masculina. Entonces anulan la parte femenina para que ya no pasara eso. Claro. Y una científico dentro del laboratorio deciden hacer un experimento con ella si ella podía procrear una criatura. Claro. Y lo hacen. Y ese niño que yo veía de 5 años, era el hijo, y me dijo, obviamente no es mi hijo porque no estaba embarazada, pero sí de mi colega. Se creó. Qué alucinante. Y yo después me lo he vuelto a ver muchos años después que yo me le corría, porque me le corría. Solamente como dato, ¿ella vive en el Perú? No. Okay. Ya no está en el Perú. Ya no está en Estaba el en el Perú. Muy bien. Vamos a hacer la pausa de la hora y luego más adelante van a escuchar un relato acerca de un tema que luego cuando ella me contó, algo me pasó a mí, muy extraño, que francamente es uno de los capítulos más escalofriantes de mi vida, ¿no? Porque yo lo viví, nadie me lo contó, acerca del tema de los vampiros. ¿Existen los vampiros? 10 de la noche en todo el Perú, y después de la pausa vamos a regresar con sus llamadas y más adelante vamos a hablar de esta alucinante historia, en la cual de una manera estuve involucrado. Adelante con las noticias. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Reactiva nuestro Fono Capital para que ustedes nos llamen. ¿Qué es lo que piensan con respecto a estas historias o contar sus propias historias personales? 222-0575, 222-0580, 222-0711. Y nuestra línea gratuita de provincia 0800 24 802, 0800 24 802. Una llamada. Aló, buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Soy Johnny, el que está hablando con usted, recuerda, en Facebook. Ah, Johnny Bustamante. Sí, llamo de Estados Unidos. Mire, Ok, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Y que está ahí la señora que es artista y tiene ese poder de evidencia. Uh-huh. Y estaba un poco intrigado de que, a ver, como ella tuvo de repente una situación con los hombres negros. Y bueno, yo creo que es un tema sobre de la ufología, es un tema medio picante, ¿no? A nivel internacional. Ya que tiene ella ese poder de clarividencia, ella podría ver si es que va a haber cuál es el futuro de la ufología en el Perú, si va a haber un mayor desapes sobre documentos que no se ha revelado al público, sobre fenómenos ovnis estudiados por las Fuerzas Armadas, llámese la Fuerza Aérea del Perú, o la Fuerza Naval o el Ejército. Ok. Bien, Johnny, muchas gracias. Vamos a escuchar otra llamada para ver después de varias llamadas al mismo tiempo, ¿no? Aló, buenas noches. Hola. Buenas noches, doctor Choi. ¿Con quién tengo el gusto? Con Manuel, de Surco. Manuel, cuéntanos, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, doctor. Solamente quería precisar bien, escuché el nombre de su invitada, la verdad me acabo de conectar y escuché que se llamaba Narja. Quería preguntar si era la señora Narja Casusol. Así es, mi ¿Sí? nombre es Narja Victoria Castaño. No, solamente quería verificar eso. Ajá. Yo conozco a la señora, dudo que se acuerde de mí, hace más de 19 años. Ella me ayudó, en realidad me ayudó muchísimo, ella y su mamá, la señora Vilma. Claro. Ya era una persona de edad, espero que siga con nosotros, gozando de muy buena salud. En realidad ella, su mamá y su hermana son unos ángeles que han venido para ayudar a la humanidad. Solamente quería decir eso. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Sí, también conozco pues a su hermana, ¿no es cierto? A la familia. En fin. Otra llamada. Aló, buenas noches. Hola. Estoy escuchando como... ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Alfredo, doctor Choi. Alfredo, ¿cómo estás? Sí, ¿Qué novedades? soy un radio escuchante de hace muchos años. Muy bien, Alfredo. ¿De dónde nos llamas? De ATE. De ATE. Cuéntanos, Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí, lo que quisiera
ver o escuchar Sí. o de opinar en este caso. Sí. Es un tema de, por ejemplo, las cabezas alargadas, ¿no? Ujú. ¿No? Que estamos hablando de ese tema hace... Bueno, claro, hablamos en anterior secuencia, ¿no? Sí, sí. Claro. Ujú. Todo es ok, pero el tema es el ADN. Ujú. ¿Es tan caro? Sí. ¿Cuesta tanto para, por ejemplo, que la sociedad peruana o la ciencia de los círculos peruanos puedan definir si es extraterrestre o no? Lo que pasa, Alfredo, yo no soy un especialista en ese tema, pero lo que salió en la noticia era de que esos análisis genéticos de restos arqueológicos son muy caros porque no es lo mismo un análisis de ADN de paternidad. Uno va, creo que están 2.000 soles, algo así, y no es lo mismo, ¿no? Es análisis para restos arqueológicos, imagínate, no de un padre que no quiere reconocer a su hijo, sino de restos arqueológicos de hace 1.000 o 2.000 años, ¿no? Y hasta tengo entendido que costaba algo así como $100.000, una cosa así. Entonces sí son muy, pero muy caros, sobre todo porque estamos hablando de un tema científico que necesita una comprobación, pues imagínate, de muy alto nivel y precisión científica, así que fácil no son. En fin, en todo caso es una tarea de este explorador que ha hecho esta revelación, ¿no? Otra llamada, buenas noches. Hola, hola. Doctor Anthony, bueno, antes de saludarlo y a su invitada también. Muy bien. Mi duda era quería consultar algo sobre lo que dijo su invitada. Ujú. Dijo que aquel ser, ¿no? Que ella entrevistó, digo que fue a buscarla. Sí. Entonces dijo que tenía su origen, que ellos ocupaban los fetos. ¿Buscaba qué? Los fetos. Ah, ya. Y era Ok. así como llegaban a este plano, a este mundo, ¿no? Ajá. Lo que quería saber era si cuando esas personas que han ocupado los fetos llegan a tener la conciencia o el conocimiento de que ellos vienen de otros planos, otros lugares, Ajá. o cómo desarrollan su vida normalmente, ¿no? Hasta Claro, que llegan. si Porque- son conscientes de eso, ¿no? Ok, bueno, sí, Nadia. Sí son conscientes porque cuando yo le pregunté a él en qué momento él se había dado cuenta que él no pertenecía a la tierra, me dijo siempre. O sea, porque inclusive hasta el proceso del embarazo o del vientre que se ocupa es totalmente diferente. Ujú. Entonces, tal es así que ni siquiera llegan a concluir los 9 meses, ¿no? Llamémoslo como un parto 7 mesinos, entre comillas, ¿no? Ya, Pero ok. él sí es consciente, era consciente, siempre fue consciente de quién era, ¿no? O sea, Claro. sí. Bueno, en realidad, yo sé que para muchos oyentes va a ser es un tema controversial, ¿no? Ujú, Esto, claro que pero sí. hay mucha información, hay teorías al respecto que hablan de eso justamente, de que entidades extraterrestres entran en el espíritu de los fetos y inclusive la doctrina espírita habla de este tema también, ¿no? Ujú. Yo sé, es controversial. Muchos oyentes dirán que, bueno, no estarán de acuerdo, Claro. pero bueno, de eso se trata justamente, de transmitir toda la información y cada uno saca sus propias conclusiones dentro de un espíritu de más absoluta apertura. Y justamente de eso se caracteriza el viaje a otra dimensión. Una llamada, aló, buenas noches. Hola, hola. Hola, hola. ¿Con quién tengo el gusto? César, César, ¿dónde nos llamas? llamo de cerca de Lima. Cuéntanos, César, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Aló, sí te escuchamos, César. Bueno, yo trabajo aquí en el cementerio Previsto los Maestros, Antonio Choi. ¿Cómo dices? Trabajo en el cementerio Previsto los Maestros. Ah, tú trabajas en el presbítero maestro. Ok, muy bien. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Sí. Desde hace tiempo que yo de pequeño también tengo, así como la dijo la señora que en este momento te está acompañando, Sí. tengo también ese don de evidencia. Ah, ya, A mí me ha pasado muchas cosas extrañas, por ejemplo acá en el cementerio. ya, Desde que, por ejemplo, he estado laborando, a veces, por ejemplo, vienen personas a visitar el cementerio, ya. a veces yo los acompaño y de un momento a otro comienzo a decirles su presente, su pasado, su futuro. Ah, caramba. Así se me viene de la nada. Te viene esa información. Inclusive había personas que conoció que estaban en silla de ruedas, Ujú. que por ejemplo le estaba hablando de que, señora, acá 2 o 3 meses usted se va a recuperar y se recuperaba. Ya Entonces, recuperado. son cosas que me están pasando que hace tiempo quería comunicarme con usted para poder, a veces una persona me puede ayudar en ese aspecto. Inclusive hace poco me ha pasado algo muy extraño. Estaba Sí. en mi cuarto Ya. y así medio soñoliento he visto que una sombra negra volando se me ha metido a mi cuerpo. Ah, caramba. Entonces yo no sé qué me está pasando en ese aspecto, ¿no? Porque ese es el temor que tengo, ¿no? Que cada vez que veo a alguien siempre le digo que te va a pasar tal cosa y lamentablemente sucede. No sé Ok. qué
¿qué puede ser eso? Y a la señora que está ahí, que no sé si me podía ayudar en algo, porque Claro. son cosas muy extrañas que ha pasado, porque inclusive hace poco también un familiar Sí. estaba para morirse y mi tío me dijo, quiero que veas a tu tío cómo está, ¿no? Entré Ya. a verlo Ajá. y vi un áurea y sentí frío y sentí una pena y sentí que se iba a morir y al otro día lamentablemente el familiar murió. Murió. Ok. Bueno, gracias César. Vamos a ver, Narja, un poco lo que dice César es cómo personas que puedan tener esta percepción o este don, cómo pueden llegar a manejarlo, ¿no? Yo te digo una cosa, todos los seres humanos tenemos este famoso sexto sentido que le llamamos intuición, premonición, algunos más desarrollados obviamente que otros. Y lamentablemente cuando, por si en el caso cuando tú eres niño y no tienes una buena guía, lo ves como algo malo. O a veces te lo hacen creer como que es algo malo. Claro. Entonces yo lo único que le puedo decir a él, que aprenda a aceptarlo, que no huya, porque tú no puedes huir de algo que es parte de ti. Y aceptar que eso también es parte de ti. Claro. Entonces no te pelees con eso. O sea, normalmente pasa... bueno, por lo que escucho yo en muchos casos, siempre es para las cosas malas. En mi caso no, en mi caso no solamente las cosas malas, ¿no? Siempre he visto lo que sucede, tanto buenas y malas, o sea, Sí, no es solamente cosas negativas. Yo he ¿no? escuchado que dice que hay personas que, bueno, a veces no saben manejar eso. Un día vino acá, me acuerdo, hice invitación a 4 videntes, Ajá. ¿no? Y todos jóvenes, ¿ah? Ujú. Y había una chica Ujú. que los 4 veían seres muertos, ¿no? O sea, Ujú. fantasmas. Y una de ellas no soportaba eso. Y se asustaba cada rato. Y fue una cosa alucinante, porque estaban en esta mesa, me acuerdo, estaban los 4 acá. Yo hablaba y hablaba, ¿no? Y en eso los 4 hicieron esto. Miraron debajo, simultáneamente miraron debajo de la mesa. Y y esta chica se puso a llorar. Entonces le digo, ¿me pueden decir qué está pasando? Porque los 4 simultáneamente miraron debajo de la mesa y dijeron, hay un niño debajo de la mesa. Pero un chico lo tomaba, se reía, el otro decía, qué alucinante, ¿no? Pero esta chica lloraba, ¿no? Entonces, a mí me han dicho que hay personas que tienen esta facultad, no se adaptan y que se le puede cerrar el tercer ojo. ¿Es esto posible? O sea, no puedes cerrarlo, puedes bloquear, porque tú Bloquear. naces con eso. O sea, Ah. ahora, hay otras cosas, hay otro tipo de situación de que tú naces con eso y otros se hacen, que son dos cosas diferentes. Ah, ok. El que se hace o que él cree que es, jamás va a poder bloquearlo. Pero cuando tú naces con esto, por supuesto, así conforme puedes ver las cosas, tienes la capacidad de bloquearte tú mismo. O sea, por eso cuando yo escucho, digo, escuchaste, te sugestionas, o te lo dicen, o por ahí sí puedes ver algo, pero no es precisamente porque tengas la evidencia totalmente desarrollada, sino tienes ese sexto sentido. Claro. Entonces, porque a mí en lo personal no me asusta ver espíritus, a mí en lo personal no me asusta ver gente que me apena cuando veo gente que se va a ir, pero no me asusta porque Claro. yo nací con esto, entonces Claro. eso Además se de volvió los- parte de mí. Parte de los 5 años te vayas como Claro, acostumbrada, entonces, ¿no? o sea, cuando me decían a mí, ¿cuál es la diferencia? ¿Te sientes diferente? Decía, no, o sea, no, porque es como cuando tú tienes 3 riñones, naces con 3 riñones, ¿cómo te vas a sentir diferente? Sí, Porque pues. es parte de ti, ¿no? Sí, pues es cierto. 10:15 de la noche en todo el Perú, y después de la pausa vamos a contar las historias sobre el tema del vampiro y sobre el tema de los hombres de negro. La verdad que estoy dudando un poco contar este tema del vampiro porque, en fin, es un poco fuerte, pero vamos a conversar en la pausa. 10:15 de la noche en todo el Perú, ya regresamos con nuestro programa. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, estamos acá con la destacada tarotista internacional Narja Castañeda. Ella trabaja ya varios años en Estados Unidos, se ha presentado en varios medios norteamericanos, sorprendiendo pues con sus habilidades, con sus dones, ¿no? Y una de las cosas que a mí francamente me impactaron fue el tema, la experiencia que ella tuvo con Hombres de Negro. De hecho, me parece que fue la primera vez que yo escuchaba de Hombres de Negro en el Perú, porque hasta ese entonces yo también tenía como referencia la película de Will Smith, Men in Black. No sé si tenemos ahí la música de Men in Black, ¿no? Hasta ese momento yo tenía ese referente, ¿no? A Will Smith cantando, rapeando, ¿no? Creo que tenemos la música, ¿no? Ese momento yo pensaba en eso, ¿no? Entonces, ¿ese es?
negro. Yo cuando hablaban de hombre de negro, ya, acá todo el mundo está poniendo a rapear. Cuidado que estamos teniendo cámara. Estamos rapeando acá. Esa es la experiencia que yo tenía, ¿no? Men in Black, no, eso no existe, no es real, ¿no? Pero después la historia que me contó acá mi directa amiga, Nadia Castañeda, a partir de un momento yo empecé a recopilar historias con Hombre de Negro y a mí me pasó una experiencia personal con Hombre de Negro. Pero bueno, Nadia, quisiéramos que nos cuentes cómo fue esta anécdota. Pues ¿no? es una anécdota. Yo tenía 17 años, estaba embarazada, 18 años, estaba embarazada de mi niño, de mi primer hijo. Ya. Y la verdad que fue un embarazo espantoso, de verdad. Fue porque yo hasta los 3 meses yo sentía que tenía un hijo. Después de los 3 meses yo no sentía que tenía un hijo. Era una necesidad de comer talco, puedes creer. Talco. Talco. Y me comía los filitos del periódico. Ya. ¿Qué tal Yo es? ¿Qué yo tal decía, lo es? estoy matando esta criaturita. decía. Claro, eran tus antojos. Eran mis antojos. Pero qué tan extraño el antojo. Uno era antojo por salchipapa, ¿no? No, pero- yo era talco Johnson. Todavía la marca. El Johnson, me lo ponía en la mano y hacía esto. Ya, Hacía, yo decía, estoy matando a esta criatura. ya. Pero fue muy curioso, ¿ah? Porque normalmente las mujeres cuando se embarazan tienen anemia, ¿verdad? Claro. En mi caso fue una cosa extrañísima porque a los 3 meses me vino como una tos, un acceso de tos, de pronto tosía y me venía un acceso de asma, no podía respirar y me empezaba a intoxicar, o sea, me Claro. intoxicaba. Imagínense usted que me tenían que poner Intravenosa. intravenosas Ya. y tenía miedo de poderle hacer daño a la criatura, ¿no? Claro. Pues nunca le hizo daño a él, ¿no? A la que le hacía daño era a mí todo, porque... Claro. Pero era muy curioso todo. Claro. Eh, Y que te empezó a blanquear también, dice, ¿no? Perdí color. El padre de mis hijos es gringo, ¿no? Ya. Gringo peruano, pero es gringo. Ya. Y pues yo perdí pigmentación. O sea, todo el mundo decía por la anemia, no, pero en mi caso, hasta mi mismo doctor decía que, me decía, tú tienes un alien ahí, tú tienes un V, me decía. Ya. Porque no puede ser que estés perdiendo el color y estaba blanca, pero es que era blanca, Ya te era blanquearon. blanca pálida. O sea, mi ex esposo decía, Dios mío, ¿en qué familia me metí? Decía, no puedo creer. Es que era blanca pálida, perdí totalmente el color. Ya. Entonces, eso me llegó hasta los 9 meses de embarazo. Pero en fin, la cosa es de que me acuerdo que yo fui a ver Superman, la primera película con Christopher Reeve, y me llamó la atención porque era una estrella donde lo ponen a él, ¿no? Entonces, Claro. y una madrina mía muy querida para mí me regala una colchita para mi bebé, que era una estrella con las 5 puntas. Ya. O sea, era un rombo, Un rombo. pero alrededor habían 5 puntas. Era extrañísimo. Esa era como una brújula, exactamente Ya. una brújula. Ya. El regalo que le hace a mi hijo. Ya. Una colcha que la había tejido ella. Claro. Amarilla, nunca me voy a olvidar. Ya. Pero bueno, encima amarilla, Esta es la fíjate. música de Superman. Sí, porque... No, pero es que mira lo sí, curioso, yo he conocido después cosas, bueno, Bueno. hay muchas cosas que se pueden decir en la radio, otras cosas que no se pueden decir. Claro, bueno, Por cuestiones de seguridad nacional. así es. La cosa es Sí. que a los 5 meses de embarazo, mi esposo, yo estaba en Chiclayo y mi esposo estaba en Lima, entonces él llegaba pues cada 15 días a Chiclayo. Claro. Entonces él me llama y me dice, Narja, ¿estás bien? Le digo, sí. ¿Cuántos meses de embarazo tenía usted? ya? 5 meses. 5 meses. Y le digo, sí, estoy bien. Le dije, pero anoche no he podido dormir. Me dijo, ¿qué te pasó? Y le dije, porque al lado de la cuna que se había comprado para el bebé vi una energía, no era una sombra, era la imagen de un ser como de 2 metros. Era un ser parado ¿Al costado de qué? de la cuna de mi hijo. Ya. Y yo he mirado y dije, ¿qué es esto? Pero dije, pero esto no es espíritu, Ya. porque yo puedo diferenciar eso, ¿no? Claro. Entonces dije, ¿qué es esto? Y me lo quedé mirando y escuché que me dijeron, no te preocupes porque él es su guía. ¿Eres qué? Su guía. Su Y yo guía. dije, su guía, ¿qué es esto? En esa época les cuento esto porque yo no creía ni en Dios en esa época, Ya. de verdad. Ya. Yo no creía en nada por todas las cosas fuertes y traumáticas Que que te he hayan vivido. pasado en la vida. O sea, no creía Claro. en nada. Ya. Yo dije, su guía. Entonces sí me inquietó un poco. Ujú. Y justo mi esposo me llama al día siguiente y me dice, ¿estás bien? Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, Narja, por favor, me dice, yo llevo esta semana, bla, bla, bla. Y yo le dije, bueno, ok, llegó la semana y me dice, no quiero que te alarmes,
Pero, atentamente quiero que escuchen esta historia porque es francamente sí, alucinante lo que pasó. Sí, me dijo, no quiero que te alarmes, pero mira, él trabajaba acá en el Banco de la Nación. ¿En qué Banco de la Nación? Acá, el de Lima. En la Avenida Bancay. En la Avenida Bancay. En el Banco de la Nación de la Avenida Bancay. Claro, entonces me dice él, han llegado 3 personas preguntando por mí. Entonces dijo él, bueno, pues ¿quién es? Le dijeron, no quieren dar su nombre, solamente quieren, es algo personal contigo. Con el papá. Con ¿no? el papá. Claro. Entonces dice mi esposo es un hombre muy lógico, ¿ah? Él cree más en la lógica que todo. Claro. Entonces dice que él ha salido, me dijo, Narja, eran 3 hombres blancos, o sea, transparentes, altos, como de 1,90 m, los 3. Igualito. De la mismo tamaño. Lo único que te puedo decir es que los ojos de esa gente, yo sentía que me desvistieron ni bien me vieron, porque era una mirada muy profunda. ¿Cómo estaban vestidos? Estaban vestidos de negro. Los 3 eran terno perfectamente, negro. Así, sus ternos, dice Narja, que parecía que los habían metido en el terno, o sea, no tenían ni una arruga, terno negro. Entonces llegaron y dijeron, bueno... ¿Lentes oscuros, así como la...? No, sin lentes. Sin lentes. No, Okay. eran unas personas normales, pero con terno negro. Entonces le dijeron, usted va a tener un hijo. Y si mi esposo que se orina los pantalones. Claro. Y dice que usted va a tener un hijo y nosotros queremos hablar con usted acerca de su hijo. Sí, dijo mi esposo, que lo miró y dijo, pero ¿qué es esto, no? Y en esa época estaba la novedad de niños que nacían y sacaban los ojos para trasplante, había de los sacaojos, la leyenda de los sacaojos. Lógico. Había rumores de sacaojos. Claro, entonces mi esposo dijo, Narja, entonces me llamó y dice, pero entonces le dijeron, nosotros queremos hablar con usted, y le dieron la dirección. ¿En dónde queda la dirección? Porque queremos informarle a usted lo que usted tiene que hacer con ese niño que van a hacer. Entonces dice que él dijo, ¿qué es esto? Y se fueron, le dieron el papelito. ¿Y dónde era? ¿En qué distrito era? En La Molina. En La Molina. En esa época La Molina no es lo que es ahora. Claro. Mira tú. Entonces yo le dije, ¿por qué no fuiste? Y me dijo, ¿tú estás loca? ¿Qué querías que me llevaran? Digo, pero verla se secuestradores, trataba, marcas. Sí, pero se trataba del bebé. Si te están hablando de un niño, pero esta noche le dije, yo también vi esta energía ahí. En la cuna. Era, y me dijeron que era su guía. Entonces me dijo él, Narja, lo único que te sé decir es que al mes siguiente habían encontrado, si tú buscas el periódico del año 80, habían encontrado un mes, 2 meses después, huellas de un ovni. En La Molina. En La Molina. Y una noticia de periódico. Claro. Entonces me dijo, y yo le dije, ¿ya ves? Pero de repente mi hijo cuando nazca lo tiene que recargar de Así como Superman, ¿no? Y él me decía, y él me decía, esto es alucinante. Claro. Me decía, ¿qué es esto, Narja? Narja, ¿tú sabes quién eres? Me decía él. Porque te hablo de cosas muy íntimas, pero que ahorita ya puedo hablarlas. Claro. En esa época, pues decía, gente está loca, ¿no? Está poniendo la música de Superman acá. ¿Qué se pasa? Oye, perrito, ¿qué tiene? ¿Qué no es Superman acá? Voy a salir volando ahorita. Claro, es Jor-El. Bueno, pero bromas aparte, un poco para digamos, aligerar el tema, ¿no? Pero la verdad, yo investigué este caso después, conversé con varios familiares tuyos y fue real. Sí. Fue tal cual, o sea, eso sucedió, ¿no? O sea, lo que pasa que para nosotros es normal tocar estos temas en mi familia. Sí, pues. A todos mis hijos y yo, mi madre. O sea, es normal. Para mí era normal jugar con mis hermanos cartas, casino, estaban 5, 7, 9 años. Y yo le decía a una, desdóblate para que vayas a ver al enamorado que tengo para que me llame. Y yo la veía a mi hermana como salía el espíritu, salía por la ventana. Hasta que un día el gato la asustó al espíritu y el gato pegó el grito y mi hermana le dice, tú me vas a matar, si no te vas a morir, le decía yo. Como le decía a ellos, a ver, vamos a jugar. Agarré las cartas y le decía, a ver, tú vas a tratar de ver en mi mente y yo voy a ver la carta y tú me vas a decir el color. Y le decía a la otra, tú me vas a decir el número. Imagínate mis juegos con mis hermanos. Parecíamos los locos Adams, de verdad. Sí, pues sí. Pero era normal. Entonces, uno se acostumbra a lo extraordinario. Claro, por eso cuando yo escucho a veces de personas que hablan, yo me quedo, yo respeto, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es un poquito de mi vida.
Hay una historia que tiene que ver con el tema del vampirismo, pero yo he conversado con la señora Naria y hay informaciones que son muy delicadas y son tan delicadas y que no se pueden decir en la radio tan abierto. Yo antes lo hacía, te cuento, Nadia, en el 2009-2010, hacía mucha información y después recibía información de que la gente de la casa la sentían pesada. Entonces ahora yo sí tengo una cierta responsabilidad con respecto a transmitir información que ustedes van a escuchar en su casa. A veces hay niños también, entonces hay cosas que no se pueden decir. No, lo único que yo puedo sugerir esto es un consejo. Traten o eviten de estar en sitios donde haya tanta conglomeración de gente. Sí, porque en realidad el vampirismo no quiero que piensen que es el chupasangre, qué sé yo. Drácula. Es la persona que es vampiro, es la persona que absorbe tu energía. Habemos personas de que cuando estamos en el mercado o donde hay demasiada gente así agrupada, se le acercan a uno. Claro, hay gente que llegas a tu casa y dice, ay, ¿por qué estoy cansado? Y te quedas así, y te caes. Porque por ahí pasó alguien y lo hizo. O alguien que de pronto de por ahí te agarra de casualidad el hombro o la parte de la nuca. Ya fueron. Sí. Entonces, tampoco quiero causar un poco de pánico, pero es eso, bueno. Sí, es bueno. Por Además, los niños, ¿no? Además, hay un tema, rápidamente de entrar a la pausa, la señora me contó esta historia con este vampiro, que preferimos no contarlo al aire porque es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, lo único que quiero decirles, queridos amigos, es cuando yo salí de la casa de la señora Naria, yo estaba con tanta información, porque pasamos como 3 horas, esta historia es poco, hay mucha más información, y yo salía de la casa de la señora Naria y yo me venía por la avenida La Marina, y es lo que yo quiero contarles, lo que tiene que ver conmigo. Yo venía por la avenida La Marina manejando mi carro, iba a mi casa en La Molina, bueno, entonces yo francamente estaba un poco asustado, ¿no? Y decía, ¿es cierto que estos seres existen? O sea, que están conglomerados de gente y absorben energía. Entonces yo decía, como a mí me gustaba investigar estos temas, decía, Dios mío, lo mío es el tema OVNI, pero también me interesa investigar estos temas. ¿Debo hacerlo o no estoy preparado? En ese momento, queridos amigos, pasó algo muy extraño, ¿no? Resulta que yo estaba en el cruce de la avenida La Marina con Cueva y había un semáforo rojo. Entonces yo paro y pregunto, Dios mío, dame una respuesta para saber si estoy preparado para investigar estos temas. Y de repente siento una luz que viene por mi costado izquierdo, una luz roja que se prende y apaga. Entonces yo volteo lentamente y veo un letrero que dice mayonesa Hellmann's, mayonesa Hellmann's, mayonesa Hellmann's, ¿no? Entonces yo quedo mirando el letrero y digo, ¿qué significa Hellmann's? ¿No? Digo, Hell, infierno, man, hombre, apóstrofe S, hombre infernal. O sea, fue que yo pregunté, Dios mío, ¿esto es cierto? Y veo un letrero que dice hombre infernal, hombre infernal, hombre infernal. Francamente, ahora yo lo cuento porque me río, ¿no? Porque eso me bajó la presión. Francamente, ahora, ya, son locuras de Anthony Choi, son coincidencias, pues coincidencias. Pero uno sabe, queridos amigos, que la coincidencia no existen. Y uno sabe en el corazón, en el más interno de uno, cuando las cosas, por dónde van las cosas, ¿no? Son las 10:32 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con mucho más, con sus llamadas en nuestro programa. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Vamos a recibir sus llamadas telefónicas, siendo las 10:35 de la noche. Aló, buenas noches. Hola, Anthony. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Anthony, soy Luz de Surco. Hola, Luz, ¿cómo estás? Bien, escuchando maravillada a la colega, pero qué maravilla. Ha sido un honor que poder escucharla. Ok, Luz, ¿tú también te dedicas a la adivinación, digamos, o...? Yo no solamente eso, tú sabes que si tú me agarras y hablamos en privado, yo he trabajado en Egipto siglos atrás, he tenido un cargo grande. Ah, ok. Por dar mensajes, si tú me haces regresiones a platillos en aquella época. Ya. Tú sabes que yo he recibido mensajes de ellos personalmente. Aparte de todo eso, yo quiero yo quiero tener la oportunidad, ojalá pueda ir el viernes para tomarse las medidas, porque la sortija grande va a proteger mucho de estos señores que te han seguido, etcétera, porque mira, ve que Howard Carter fue el único ser que se está... Ok, la verdad que mi querida Luz, no podemos escucharte bien, lamentablemente, pero lo que hemos podido alcanzar a entender es de que es posible que estés el viernes 21 en la vigilia OVNI que
que vamos a estar en la Salina de Chilca, ¿no? Espero, cómo no, encontrarte ahí. Otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Soy? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Giovanni. Giovanni, ¿dónde lo llamas? Bueno, yo llamo acá de Santa Anita. Trabajo en seguridad, ya hace como 2 años lo llevo escuchando. Muy bien, Giovanni, cuéntanos. Muy bien, lo admiro mucho, doctor, pero por favor, hoy día no nos dejes con los mil en los labios. ¿De qué cosa? El tema de los vampiros, por favor. Háblelo, por favor. Por favor, se lo pido de verdad. Me ha dejado así. Ya dijimos la parte final, la moraleja, que tengan cuidado en lugares céntricos con lo hacemos, ya. Lo decimos, pues, claro lo contamos. Claro que sí, ya no hay problema. ¿no? Nombre de Dios. Bueno, Enaria, quiero que cuentes sin decir el nombre, porque si decimos el nombre de esta persona, se nos aparece. Se nos aparece. Sí, se aparece. Sí, se aparece. O sea, aunque ustedes no lo crean, pero aunque suene disparatado, pero sí, bueno, es cierto. Cuéntanos, Nadia, ¿cómo fue esto? Ante todo, quiero darles un consejo, una sugerencia a todos los padres que nos están escuchando. Lo único que les puedo sugerir es, y esto lo estoy haciendo no solamente en Estados Unidos, sino en todos lados que me pueden escuchar, por favor, cuando sus niños no quieran acercarse a alguien, no les exijan. Ay, no, pero que es el tío, ay, no, que tu tía, no les exijan. Los niños que están haciendo ahora vienen con el psiquis totalmente desarrollado, sí, pues, más de lo normal. Entonces ellos perciben cuando las personas están de buen humor, cuando están negativos, cuando están enfermos, qué sé yo, lo que los padres, los adultos no ven. Entonces, sí, pues, esa es una sugerencia. Claro. No obliguen a sus niños a acercarse a alguien que no quieren, simplemente no quieren. A veces ni siquiera el papá, la mamá se le quieren acercar porque sí, pues, esos niños pueden captar el lado energético de la persona y pueden ver el aura. Yo te digo una cosa, yo veo una persona negativa y lo único que hago es ver algo rojo y feo y yo no me le acerco. Te tengo de lejos. Entonces, vamos a hablar un poco de este tema, pero era lo que quería decirles, ¿no? Claro, y además contar en lo posible, de repente quitando las partes escabrosas, ¿no? La parte fuerte, sino digerible, que sea digerible, ¿no? Y corto, porque te está terminando el programa. Lo que pasa, como te repito, yo comencé con esto y me empezaron a llegar todo este tipo de casos, imagínate. Sí. Yo creo que fue una especie de prueba para mí, porque fue increíble. Bueno, la cosa es que este señor llegó. Yo les digo una cosa, yo sé si me está escuchando, tenía un rostro precioso para ser hombre. Y no es un hombre de alto, de 1,95 m con six packs, no. Era un chico delgado, como muy corriente, trigueño, con el pelo negro, ojos verdes grandes, muy bonito. Pero en esa época yo tenía a la gente que hacía cola y esperaba. Entonces yo me acuerdo que salgo para ver a las personas y toda la gente estaba en shock, como hipnotizadas. Y él estaba sentado leyendo. La gente que lo miraba como que se quedaba mirándolo, ¿no? Sí, cautivado. Pero es que eso era. Lo cautivaba a las mujeres sobre todo, ¿no? Hombres. Hombres también. Por supuesto, su rostro y O sea, uno miraba al pata y hacía así. No. Enseñaba los colmillos. Ay, no, si mi ex esposo me decía, si yo no supiera que soy bien hombre, te diría que guapo. Qué guapo hombre. Sí, porque era un hombre que cautivaba. Entonces él se sentaba a leer su periódico. Bueno, la cosa es breve. A la hora que entra él, como te repito, en ese época yo no usaba cartas, yo nunca, no era parte de mí, pero bueno. Entonces pongo mi mano y a la hora que lo miro, dije, bueno, ¿y ahora qué es esto? O sea, yo no vi espíritu normal como todos tenemos, porque ustedes saben que el espíritu es el que determina quiénes somos, hombre, mujer, ¿no? Y necesitamos un cuerpo para movernos. Entonces veo y digo, ¿y ahora qué es esto? Era como, tenía la forma como mujer, tenía el pelo muy largo, pero era oscuro totalmente. Entonces yo lo atribuí que podía ser un espíritu. Él me dijo, mira, si tu mami me puede sacar el espíritu, me dijo que lo saque. Pero ¿qué pasa? Que lo tuvo, esto comienza cuando él tenía 7 años. Un buen día se despierta y aparentemente había sido violado, ¿no? Entonces dice, pero nadie lo había tocado. Como una especie de incubo. Claro. Entonces ahí empieza él a darse cuenta que su vida cambia y empieza a adquirir ciertos poderes. Pero llega un momento que él necesitaba, era como una fuerza, como dice que él venía, este espíritu le hablaba y lo llevaba. Entonces este señor se alimentaba de la energía de niños. Y había una niña que lamentablemente la necesitaba.
Entonces yo le decía a él, pero ¿por qué lo haces? Ellos habían vivido una pobreza extrema. Se sacó 4 veces el Pantero Volkswagen. En esa época habían el Cusco, la lotería, ¿no? El Cusco. Claro, se sacó él. Entonces con eso hizo plata y mandó a los sobrinos a estudiar a Suiza, mandó gente, o sea, ayudó mucho a su familia. Pero el problema era que él necesitaba alimentarse para mantener este tipo de vida de niños. Alimentarse de energía. De energía pura. Entonces yo le decía a él, pero ¿por qué lo hace? Me decía, Narja, si yo no lo hago, yo no voy a vivir y mi familia, ¿qué va a pasar con mi familia? Bueno, la cosa es que suena un poco, yo lo miraba, o sea, a mí también me extrañaba contando una persona, porque él me explicó por qué yo no, por qué veía eso, ¿no? Entonces... era un grupo que se reunían claro. en una parte de Lima a practicar, era como una secta, ¿no? Y creo que existe actualmente. Pero él no, él era solo. Él era solo. No, él era... había un grupo de gente que... Sí, pero él se mantenía solo, él era alejado de todo el mundo. Y total de que... Bueno, entonces le pregunté y me dijo, ¿para qué? Yo no necesito la energía de un adulto que está contaminada. Necesito alimentarme. Entonces, un buen día me acuerdo que yo iba a visitarlo porque estaba con la curiosidad. Llegué a verlo a su departamento y me habla la señora que trabajaba ahí y me dice, el señor está enfermo y no se deja ver. Dije, ¿qué le pasó? Entonces entrado, el hombre era un anciano de unos 80 años. Ya. Y tú lo veías aparentemente, era un chico de 26, ya tenía 46. Entonces, ¿qué te pasó? Yo me quedé así. Del hombre encantador que eras, ahora estás un hombre de 80 ¿Sabes qué pasa? Ahí me entero, él me comenta a mí, porque yo no he estudiado esto, ni jamás se me va por estudiar, ¿sabes por qué? Porque a veces he agarrado un libro y digo, pero si esto yo lo he visto de otra forma, ¿no? Claro. Entonces como que... Bueno, al final me contó que el espíritu de él se había desdoblado, había salido a pasear por ahí, porque se desdoblaba y su espíritu quedó atrapado en closet. Y la madera, por si acaso le aviso a ustedes que están en esto, siempre es bueno tener un pedazo de madera. Lo que no sé por qué la madera neutraliza cualquier entrada de este tipo de energías, sea espíritus o lo que fuera. Y les recomiendo a todos en la casa, siempre es bueno que tengan un pequeño bloque de madera, hasta en el dormitorio de los niños, porque los niños ven cosas ahora. Claro, me estoy pensando en las estacas de madera que se ven para los vampiros. Bueno, ¿no? Eso es bueno que lo tengan, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es de que me dijo, Narja, ayúdame, me estoy muriendo. Y me quedé así, le dije, ¿qué hago? Le dije, yo voy al doctor, porque era por ahí él en la avenida Arequipa. ¿Y él por no absorber energía es que se había vuelto decrépito, digamos? ¿O por qué? Claro, lo que pasa es que es algo más íntimo que no puedo entrar en detalles. Claro. Entonces me disculpan, sí. ¿no? Pero entonces me dijo él, por favor, llévame. Le dije, yo me tengo que ir a mi médico porque me hace el control. Me dijo, llévame. Le dije, pero yo no voy a ser partícipe de lo que vas a hacer. Mira, me dijo, sé que para ti te suena esto aberrante, pero yo necesito un niño ahorita porque la niña que yo tenía ya se está muriendo. Entonces yo le decía, ¿por qué la niña tiene leucemia o tiene este tipo? Me dijo, ¿por qué? Porque a la hora que absorbes energía, desgastas. Entonces simplemente vas anulando el cuerpo. Es un detalle más feo, ¿no? Claro. Bueno, la cosa es que yo he pasado con él, lo dejé en esquina y había esos niñitos que limpiaban carros. En la avenida Arequipa. La avenida Arequipa. Y yo lo dejé ahí porque me dijo, déjame aquí. Yo he seguido, no quería voltear. Cuando yo he regresado a las 2 horas de mi doctor, habían esos niños, estaban tendidos en el gras. Tirados. Tirados. Esos chiquitos que en esa época limpiaban la luna. Se paraban. Yo me sentí tan mal. Cuando he llegado, lo fui a ver. Era el mismo hombre cautivador, que así. Pero bueno, esa es la historia. Entonces él me contó, me dijo, mira, trata de que nunca estés en sitios conglomerados, ni siquiera tus hijos, porque nosotros, hay más gente como yo, y siempre estamos donde hay conglomeración de gente.
por esa gente que gusta los estadios, que los conciertos y todo. Bueno, pues ahora tampoco quiero causar pánico. Pero no dejarse agarrar la parte de la nuca, ¿no? No, ni la espalda. Así que cuando caminen, por favor, bueno, sean un poco más precavidos, ¿no? Sí, bueno, hay muchas más cosas, pero bueno, con eso es suficiente, ¿no? Eso es suficiente. El tema es, hace poco hablamos acerca de los hombres lobos, de historias de hombres lobos, y ahora estás hablando de temas de vampiros. Entonces me pongo a pensar, cuando uno veía la película Crepúsculo, donde ve la lucha de hombres lobo con vampiros, es Hollywood, ¿no? Pero en el fondo, pues está retratando pues un aspecto de la realidad que a veces no queremos ver, o que está ahí, ¿no? En fin. Son 10:46 de la noche en todo el Perú y regresamos con mucho más en nuestro programa. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Vamos a reabrir nuestro fono Capital 222-0575, 222-0580, 222-0711 y la línea gratuita de provincia 0800-24-802. Una llamada. Buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Isabel. Isabel, ¿de dónde nos llamas? Sí. De acá cerca de Lima. Cuento, Isabel, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bien. Acá escuchando sus historias muy interesantes. Ok, muy bien. Sí. Le llamo porque yo también tengo poderes psíquicos. Ya, muy bien. ¿No? La vez pasada hablé con usted. Ya. ¿Se acuerda cuando tuve el accidente? Ya. El accidente de carro, ¿no? Y a raíz de eso me vino esos poderes, ¿no? Que tengo. Ya me acordé Sí. de tu llamada. Sí, y siempre me pasan muchas experiencias, ¿no? Muchas cosas, como que están presentes en mi vida, ¿no? Claro, ¿y tú has logrado, digamos, manejar esto, dominarlo, manejarlo o convivir con el tema, no sé? Bueno, la verdad que yo soy una persona muy espiritual, ¿no? Parece que Dios me ha regalado este don, ¿no? Y manejo la vida de una forma muy espiritual, muy tranquila, este don que Dios me ha regalado, ¿no? Okay. Yo cuando estoy conversando con una persona, siento lo que esa persona piensa, ¿no? Lo que está pensando, ¿no? Y luego tú estás pensando esto, y ¿no? Y como que se quedan sorprendidos, ¿no? Lo que yo les digo, ¿no? Y yo les llamo porque... Ok. Muy bien, Isabel. Gracias por compartir tu historia con nosotros, mi querida amiga. Vamos a recibir otra llamada. Aló, buenas noches. ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Soy Consuelo. Consuelo, de San Luis. Dime. Yo quería hacer un acotamiento a lo que contaron ahora de los vampiros. Sí, imagínate cuántos niños tenemos hoy en día en los hospitales con leucemia. Claro. Y muchos de esos casos podrían ser de ese tipo como el que ustedes han contado hoy día, que realmente es escalofriante. Sí, pues lo que yo dije, prefiero no contarlo, pero bueno, los oyentes... pero no, hay que tomarlo de una forma madura y realmente para observarlo, no para hacer un simple escandalete, ¿no? Claro. Sobre todo para los padres de esos niños, porque... Yo he tenido oportunidad de ver tantos niños, criaturitas con esta enfermedad, y yo digo, muchos de ellos de pronto han caído en esto. Ahora, claro, lógicamente, este es un testimonio de mi invitada, pero no necesariamente, pues, todos los casos de leucemia pueden tener necesariamente relacionado con este tema, ¿no? Pero en fin, pero de todas maneras, gracias por la advertencia, ¿no? Sí. Y mira, Anthony, que bueno, en otro aspecto y en lo que es esto referente a los niños, a veces la gente que es enferma trata de estar cerca de niños, inclusive hace carreras cerca de niños, ¿no? Sí, pues, por decir, estudian para profesores de niños, se acercan justamente porque ya tienen esa tendencia de tener enfermedades relacionadas para los niños, para hacerles daño a los niños. Por eso es siempre bueno, estar en observación con los niños, ahora que empiezan el colegio, ¿no? Los nidos, todo, siempre observando a los niños, llevándolos al control médico, ¿no? Si sienten de repente con un cansancio que es inexplicable, todo eso siempre es bueno y es importante, ¿no? Y de pronto sería importante, y si le puedes consultar a tu invitada, uno a veces tiende a ponerle que cintas rojas, guairuros, ¿qué cosa podría ¿Cómo proteger, podría ¿no? uno protegerlos? Ok, gracias, Consuelo.
Bueno, de acuerdo a tu opinión, Narya, dentro de este contexto que has contado, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se podrían proteger a los niños? Bueno, como les decía a ustedes en un principio, o sea, traten de que, porque a veces nosotros buscamos las cosas feas fuera de la casa y a veces los tenemos dentro de la misma casa, ¿no? Entonces, simplemente evitar de que cuando, les repito, los niños no se quieren acercar a alguien, pues no los obliguen, ¿no? Y a veces niños que toman su distancia, hay niños que salen corriendo, ven a alguien y salen corriendo. Entonces, ay, ¿por qué te corres? O sea, no, ojo. O sea, los niños lamentablemente no saben cómo explicarlo. ¿Por qué? Porque los papás no tienen información, entonces los hacen sentir mal y los hacen sentir culpables también. Entonces, simplemente ojo con eso, y para la cuestión de protección, es bueno ponerle, o sea, ya que le ponen la cintita, la madera, ¿no? Hacerle algo de madera, no una cruz, porque la cruz tampoco, ¿no? Sino es hacerle algo de madera, como un juguetito, ¿no? Algo que siempre lo tengan, ¿no? Claro. La madera, eso va a evitar de que cualquier tipo de este tipo de... Se pone una cinta roja para el ojeo, dicen también. Sí, pero no, eso no tiene nada que ver. Más que todo lo hacen por el color, o sea, la gente cree que la cinta, no, es el color rojo, que es el que bloquea. Sí. Pero la madera siempre es mejor, ¿no? Muy bien, Narya, estamos llegando a la parte final de esta conversación. Quiero agradecerte profundamente haber estado esta noche con nosotros, haber compartido estas historias, a unas fantásticas, unas increíbles, otras escalofriantes, pero bueno, esa es la realidad. Y bueno, como decía un oyente, es preferible que se advierta y cada uno, de acuerdo a la información, sepa cómo actuar, ¿no es cierto? Claro. Narya, sé que estás pronto a viajar allá a Estados Unidos, ¿cómo podrían hacerlo? Claro, pueden llamar mientras estoy acá en el Perú al 451-6799 o buscarme en Facebook. Tengo una página que se llama Las Visiones de Narya. Narya, NARYHA. Se hacen fans, hacen likes y bueno, pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Y bueno, y si quieren alguna consulta personal, pueden llamar al 451-6799. Muy bien, estuvo con nosotros Narya Castañeda, ella es una tarotista internacional. Y bien, queridos amigos, mañana es lunes, están los chicos de vacaciones, pues mucha gente está trabajando y estudiando. Y me gustaría que terminar esta noche, hemos hablado de temas tan fuertes y tan intensos, y de repente me gustaría que podamos compartir, ¿no?, una pequeña oración. Siempre bueno una oración, claro que sí. Porque por sobre todas las cosas, por las realidades que hay, por el lado oscuro y las sombras, está algo superior. Llámelo como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Dios, ¿no? Y me gustaría de repente esta breve oración con todos ustedes, ¿no?, con mis viajeros dimensionales, ¿no? Dios Todopoderoso, que nos estás escuchando, protégenos a nosotros, protege a nuestra familia, protege a nuestros hijos, protege a nuestros niños, protégenos, sabemos que tú eres fuerte y poderoso, protege nuestra Radio Capital, tenemos un papel importantísimo como hombres de comunicaciones y por eso siempre guíanos en el camino correcto de la verdad, de la difusión de la verdad. Sabemos que tú eres real, que existes, que somos chispa divina, y haz que nos des fuerza y fortaleza para vivir nuestra fe, y que esta semana limpies de las casas todo lo malo, todo lo feo, todas las sombras, todo lo negativo, y que entre tu luz potente y tu luz brillante. Así sea, así será. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, y nos vamos a despedir con la canción que es himno de nuestro programa.